Vamos a ver el tema 2 de educación personalizada. Bueno, me estoy basando en los esquemas de esta profesora que aparece el nombre, porque me parece que están muy completos, muy completos. Tenemos más esquemas, tengo también los de mi profesor, que es muy buen profesor, pero en este caso me da la impresión de que estos PowerPoints que son muy largos, resumen muy bien todo lo que es en sí la materia, ¿no? Así que vamos a ir viéndolos, bueno, en este primer momento, aquí aparece todo lo que es el esquema de este capítulo, de este tema 2, que en este tema 2 pues vamos a hablar de los fundamentos pedagógicos, o sea, cómo es la pedagogía en la que se fundamenta lo que llamamos educación personalizada, que será pues en la educación como una capacidad de crecimiento, y aquí lo veremos, ¿no? Porque como que la educabilidad es una capacidad de crecimiento, pues lo veremos. En sí que es la educación personalizada, qué fines persigue, el profesor y alumno qué encuentro personal van a tener, cómo son los protagonistas y mediadores, y los principios de la educación personalizada, que los vamos a ir viendo aquí. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que consistía la asignatura. Y ahora vamos a ver qué objetivos tenemos en este tema, que esto nos puede servir para hacernos una idea de qué es lo importante y de cosas que nos pueden preguntar. Pues definir la educación personalizada como un proceso de formación personal, reflexionar sobre la finalidad de lo que es la educación personalizada y analizar sus principios pedagógicos fundamentales, es decir, ¿en qué pedagogía se fundamenta? ¿Cuáles son los principios pedagógicos fundamentales de la educación personalizada? Pues los vamos a ver. Seguimos viendo otros objetivos que también se nos proponía, que es como comprender la educación como una necesidad de crecimiento humano. Se tiene que entender la educación como una necesidad de crecimiento humano. Hay que definir lo que es en sí la educación personalizada, muy bien, ahora luego la definiremos. Hay que analizar los fines que persigue la educación personalizada. La vamos a definir y también vamos a analizar qué fines persigue. Vamos a comprender la necesidad de este encuentro entre el profesor y el alumno. Vamos a reflexionar sobre el papel de cada uno de ellos y vamos a conocer los tres principios de la educación personalizada. ¿Cuáles son los tres principios de la educación personalizada? Al final del capítulo lo veremos. Así que vamos a empezar hablando del concepto de educabilidad. La educabilidad. ¿De quién? Pues del ser humano. Si estuviéramos adiestrando, no sé, caballos, perros, cualquier otra cosa, pues quizá estaríamos hablando de algún tipo de educabilidad o de capacidad de adiestramiento, pues de otros seres, pero en este caso estamos hablando de poder educar y tener la capacidad para educar a seres humanos. Y esta educabilidad va a ser una capacidad de crecimiento, y no estamos hablando de crecimiento en el sentido de crecer en altura, sino de crecimiento personal y también de integración, porque nos tenemos que integrar dentro de una sociedad. La socialización también es algo que hemos estado viendo tanto en esta asignatura como en la otra asignatura cuando hablábamos de conflicto y todo esto y de la necesidad de cómo seres sociables que somos, que vivimos en sociedad, tenemos esta necesidad de integración. Así que nos dice este autor que el hombre es educable. ¿Y por qué va a ser educable el ser humano? Pues precisamente porque nace imperfecto y es imperfecto por naturaleza. Y como todos, desde el momento en que nacemos, somos imperfectos y lo vamos a seguir siendo toda nuestra vida, tenemos esta necesidad de educabilidad, de educarnos, porque si no nos vamos educando, perfectos nunca llegaremos a ser, pero por lo menos algunas imperfecciones que podemos corregir, porque a nosotros mismos son los primeros que no nos agradan, las vamos a poder ir solventando por medio de la educación. Y de ahí la idea esta de que el hombre es un ser inacabado, los recursos naturales son insuficientes, y esto no tiene que verse como una limitación. El hecho de que estemos inacabados no lo tenemos que ver como una limitación, al contrario, sino como una oportunidad de poder ir perfeccionándonos de forma indefinida. Es decir, si acaba esta pantalla, pues paso a la pantalla siguiente, en donde podré seguir perfeccionándome, seguir mejorándome.
Y este perfeccionamiento, el crecimiento humano no va a ser lo que decía el crecimiento orgánico, sino que es un incremento de los recursos intelectuales, de los recursos expresivos, de los recursos técnicos, éticos, etcétera. Es decir, un montón de aspectos que son todos los aspectos prismáticos que componen lo que significa el ser humano. Mi capacidad intelectual, mi capacidad de expresión, mi capacidad ética, todas estas cosas que las tenemos dentro de nosotros pueden ir creciendo y precisamente lo que vamos a hacer es que en este crecimiento que sea a positivo y que sea a ir perfeccionándolas, ¿no? Y para que todo esto tenga una posibilidad de realizarse, necesitamos la plasticidad natural del ser humano. El año pasado trabajamos mucho el tema de lo de la plasticidad cerebral y sabemos muy bien en qué consistía y qué nos permitía hacer, ¿no? Cómo era esta capacidad que teníamos de poder añadir nuevos conocimientos o incluso si ya había algún problema poder superarlo, ¿no? Por medio de la plasticidad cerebral. Bueno, lo podemos recordar y traer, y si alguien no se acuerda, pues que lo revise, porque era un concepto muy interesante. Entonces, también decimos que los seres humanos tienen en sí, ya no solo a nivel cerebral, sino en sí, en lo que es el ser humano, tiene una cierta plasticidad, que en sí sería la misma idea, ¿no? Que es la plasticidad, o sea, el poder modelarme, el poder yo transformarme, ¿no? Los distintos aspectos de mi vida, lo corporal, lo intelectual, lo emocional y lo volitivo, lo puedo transformar. ¿Por qué? Por medio de esta plasticidad, de la misma manera que se modela una pieza de barro, pues yo puedo modelar mi aspecto, lo mío, lo corporal, mi cuerpo, lo puedo modelar, claro que sí. Puedo ponerme a hacer gimnasia y transformar mi cuerpo, puedo transformar mi intelecto, por medio pues de estudio ahora mismo, simplemente por estar haciendo esto de estudiar, estamos transformando nuestro intelecto. También lo emocional. Si tengo algún problema en que no sé gestionar alguna de mis emociones, pues también lo tengo que trabajar. Y lo volitivo hace referencia a la voluntad, aquello que es voluntario y aquello que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Así que esta plasticidad propia del ser humano es la que nos va a permitir que los diferentes aspectos que integren nuestra vida se puedan ir transformando. ¿M? Así que la educación hace posible que se materialicen, que se hagan realidad, que se materialicen las posibilidades de integración y crecimiento. Y aquí diríamos que esto sería como una idea de educabilidad. La educabilidad sería una idea de integración y de crecimiento, y todo aquello con lo que nacemos, pues va a ser posible que se vaya materializando y se vaya transformando por medio de la plasticidad a algo que quizá no, algo que va a ser mejor que el día en que nacimos, porque la idea es que vayamos a mejor, no a peor. Así que la educabilidad humana es una propiedad o condición del ser humano que nos va a permitir configurarnos a nosotros mismos a través de un proceso en el cual estamos integrando nuestras condiciones personales, pero las vamos a integrar con el entorno y con nuestro autogobierno también. Bueno, entonces entrenamos en educación infantil a nuestros alumnos para que ellos sean capaces de configurarse, o sea, de programarse a sí mismos y vayan tomando las decisiones que les irán configurando como personas a estos niños. O sea, en educación infantil hemos de darles las herramientas para que ellos puedan programarse a cómo desean ser y por medio de las decisiones se vayan configurando la persona que acabarán siendo el día de mañana, y es una responsabilidad bastante grande e importante. Así que, ¿qué es la educación personalizada? Pero también, ¿qué no es? ¿Qué no es? Porque habrá cosas que a lo mejor pensamos que es educación personalizada y resulta que eso no lo es. Busca mediar en el despliegue de los radicales personales. Bueno, esto aquí está súper guau. Quien quiera que se lo lea. Pero son descripciones de diferentes autores. Esta es durita, porque cuando dice despliegue de los radicales personales en la vida.
de cada individuo, nos quedamos con esta parte final, para que cada persona sea capaz, mediante las ayudas oportunas, de llevar a cabo una existencia singular. Esto, quizá, esta definición así, acortándola, que cada ser humano, mediante las ayudas necesarias desde el exterior, por medio de la educación y demás, pueda llevar a cabo una existencia singular. Singular, singular, propia, personal, la suya, es buscar la capacidad de un sujeto, es decir, de una persona, para realizar su proyecto personal de vida. Es decir, es la educación personalizada es buscar que un sujeto sea capaz de formular, sea capaz de decir qué es lo que desea y llegar a realizar este proyecto tan particular y tan personal de la vida, ¿no? De cómo él va a ver la vida. Pues la educación personalizada te va a dar esa capacidad para llevar a cabo tu proyecto vital. La educación personalizada va a buscar que el sujeto vaya alcanzando una capacidad para dirigir su vida, es decir, te va a dar unas herramientas para que tú seas el capitán de tu vida, tú dirijas tu vida. La educación personalizada no es más que un ejercicio libre que sirve a la libertad, dice García Oz. Y por último tenemos, la educación personalizada es un estímulo y una ayuda social en la vida de cada persona para que sea capaz de autogobernarse o que sea capaz de desplegar todas las posibilidades de proyectar y decidir de forma autónoma y responsable qué es lo que quiere hacer, decidir. Esto ya lo añado yo, ¿no? Pero sí que se entiende, ¿no? Este proceso de la vida de cada persona para que sea capaz de autogobernarse, de autodirigir su vida, de mostrar todas las posibilidades que tiene y de decidir de forma personal, autónoma y con responsabilidad qué es lo que quiere hacer con su vida. Aquí tenemos más, no he dicho que era la última, pero no, aquí hay más. Aquí os dice que hacer aflorar y fortalecer las notas personales, o sea, aquello personal que hay en mí. El fin de la actividad educativa no radica en el perfeccionamiento de la inteligencia, o sea, no buscamos, cuando estamos en nuestra faceta de docentes, lo que buscamos en los alumnos no es que se perfeccionar su inteligencia o la técnica o su capacidad técnica, sino impulsar su personalización, mediante la cual el ser humano va a poner en acto todas sus potencialidades personales. O sea, no buscamos el perfeccionamiento de la inteligencia o de la capacidad técnica de nuestros alumnos, sino impulsarle en un proceso de personalización, es decir, convertirlos en personas en potencia. Bueno, ya son personas, pero como hablábamos en el tema previo, en el tema anterior, ahí se explica, ¿no? Estas diferencias. Así que lo que buscamos es que nuestros alumnos acaben convertidos en personas y que saquen todo ese potencial personal que puedan. Personal hace referencia a centrar todos los esfuerzos en cada alumno, en tratar a cada alumno como fin en sí mismo, es decir, como una singularidad, como un ser irrepetible, que va a merecer toda nuestra atención para que así vaya haciendo de su vida una obra de arte. Bueno, esto es ya precioso, ¿vale? Entonces, rasgos fundamentales de la educación personalizada. Es una educación y una actividad centrada en la persona. Esto sí lo vamos a estar repitiendo una vez, centrado en la persona. Cada alumno es un ser único y irrepetible y alcanzará el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Para ello hemos de conocerle, quererle como es, respetarle, atender a sus necesidades y características propias, inspirarle confianza y seguridad. En definitiva, así poder sacar lo mejor de él. Para ello vamos a integrar metodologías individualizadoras para descubrir el grado de interiorización, pone aquí, como cooperativas, para facilitar la apertura a los demás. Es decir, con metodologías individualizadoras, pues estamos viendo su interiorización, y las cooperativas, como son en grupo, pues una manera de que se abra a los demás este alumno. ¿Qué más decimos de la educación personalizada? Pues que ha de ser coherente, completa, integral y para favorecer el desarrollo y que se va a manifestar en los diferentes aspectos que armonizan en lo que es la unidad de la persona, en lo que es la unidad de la persona en la acción educativa. Entonces, ¿qué finalidad busca esta formación integral? Pues la del desarrollo físico,
a través de actividades físicas que faciliten madurez neurológica correcta, superación personal, higiene personal, y trabajará este desarrollo físico, va a trabajar lo motor y lo sensorial, ¿vale? Pero no solamente vamos a buscar el desarrollo físico, porque buscamos una formación integral, lo estamos diciendo. La finalidad de la formación integral es la unidad de la persona. La persona tiene físico, la persona tiene intelecto, y tiene lo volitivo, y tiene lo emocional, que es lo afectivo y social. Entonces, estas cuatro cosas, estos cuatro desarrollos son los desarrollos que toda persona va a tener a lo largo de su vida. A lo largo de su vida, ¿no? Como ser humano que es, los tiene, se desarrolla de forma física, de forma intelectual, de forma volitiva y de forma emocional, que es afectiva y social. Entonces, en la formación integral buscamos que en la unidad de la persona se haga por medio de desarrollar todas y cada una de estas partes. Voy a desarrollar el físico de mis niños a través de actividades físicas para una madurez neurológica correcta y superación personal. ¿Cómo? Pues trabajando lo motor y lo sensorial, pero también busco el desarrollo intelectual de mis alumnos para proporcionar conocimientos y aprendizajes, procurando el máximo desarrollo de sus capacidades. Para ello les voy a dar un entorno rico en estímulos para que tengan un buen desarrollo intelectual y también les voy a dar también quiero que se desarrollen en el ejercicio de la libertad personal y que adquieran hábitos y que serán el día de mañana el fundamento para una vida virtuosa. Y esto es lo que decimos que es el desarrollo volitivo de la voluntad, ¿no? Lo que vas a querer hacer de forma, porque te va a salir personal. Y luego el desarrollo afectivo y social para facilitar una integración en la sociedad, que al fin y al cabo ese es el desarrollo, la finalidad de todos, vivir en sociedad. Y para ello vamos a favorecer la autoestima y la seguridad, con un enfoque positivo para que se sientan seguros, queridos, a gusto, y tanto consigo mismos como con la vida en grupo, porque eso es la socialización, ¿no? Vivir junto a los demás. Así que si mezclando lo que es lo físico con lo intelectual, con lo volitivo y con lo afectivo y social, pues tendremos que estaremos, esta unidad de la persona la estaremos desarrollando, porque lo que buscamos es esta formación integral en la unidad de la persona. ¿Y qué rasgos fundamentales va a tener ahí la educación personalizada? Pues va a pretender que la libertad de cada alumno se haga más efectiva en su vida. Recordemos que lo de libertad era una de las cosas que se ve en el tema primero como uno de los rasgos importantes de la libertad. Así que la educación personalizada pretende que la libertad de cada alumno pueda hacerse efectiva en su día, en su vida. Y esta libertad se hace efectiva en la vida de cada alumno cuando es capaz de dirigir su propia vida y llevar su proyecto personal adelante. Y para que esto sea posible, hay que ayudar a estos alumnos para que tengan recursos, como son los hábitos intelectuales. Claro, la capacidad intelectual. Si no tienen conocimiento de cómo funciona el mundo y cómo conocen las cosas, muy difícilmente podrán ser personas que tengan una cierta libertad, porque no saben cómo funciona el mundo, no les hemos enseñado. Así que los hábitos intelectuales son muy importantes, pero también los de voluntad, que eran los que decíamos, los volitivos, o las disposiciones emocionales correctas, porque si no tienen una buena disposición emocional, no van a saber, no van a estar a gusto viviendo en sociedad, porque no van a saber comportarse de forma adecuada, quizá en un contexto en el que se requiere que haya un determinado saber estar o una determinada emoción es la que tiene que estar presente en ese momento, pues porque es una situación muy dura y hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Esto que se suele decir, estar a la altura de las circunstancias. Pues emocionalmente uno tiene que saber estar a la altura de las circunstancias, depende de la situación en la que se encuentre. Y esto es lo que tenemos también que educar a nuestros alumnos como seres humanos que son, para que tengan toda esta serie de recursos, los vayan practicando y sepan utilizarlos en cada momento. De esta forma, los alumnos podrán desplegar todos estos atributos o notas personales, como pueden ser también la intimidad, la apertura o la singularidad, que son los otros, ¿no? Recordemos lo que yo decía al SIAL, que es la S, que era el primero, que hacía referencia a la singularidad, que es la persona como ser único que es, la intimidad, que es esto que tú tienes en tu interior y que solo abres a quien quieres, precisamente por medio de la apertura, bueno, singularidad que le he dicho, y la libertad, que la tenemos aquí y la estamos nombrando, ¿no? Así que esto es lo que vamos a buscar al fin y al cabo, que los alumnos puedan desplegar todos estos atributos radicales
todo lo que es la singularidad, la intimidad, la apertura y la libertad. ¿Para qué? Pues para que tengan esta capacidad de poder dirigir su vida y su proyecto personal de forma adecuada. ¿M? Y se encuentren en cada situación y en cada contexto sabiendo cómo tienen que reaccionar. ¿Qué rasgos fundamentales vamos a seguir viendo en la educación personalizada? Pues bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? La vida de cada alumno puede convertirse en su propia obra, la educación personalizada se va a dirigir a la formación de la persona, no debe desatenderse, descuidarse en ninguna de las vertientes que componen la vida humana, sino que ha de ser integradora e integral la educación, ¿vale? ¿Qué más? Vale, ahora vamos a decir que educación personalizada no es lo mismo que educación individualizada. Esto ya lo explicamos también en el primer tema, porque la educación individualizada implica adaptar el proceso educativo a la peculiaridad de cada alumno. Esto ya lo dijimos, es decir, si tenemos la peculiaridad de un alumno que tiene un determinado problema, por ejemplo, con la lectura, pues la educación individualizada será adaptar el proceso educativo a la peculiaridad concreta de este muchacho, de esta muchacha. En cambio, en la educación personalizada, lo que hacemos es adaptar el proceso educativo a las peculiaridades individuales de cada alumno, ¿vale? Lo que es la educación individualizada, es decir, se necesita que le ayudemos, lo vamos a dar, pero aparte, que el alumno se comprometa con su proceso de aprendizaje, conduciéndolo de la manera más autónoma, responsable y personal posible. Así que vamos a buscar las dos cosas. Vamos a buscar que haya una cierta individualización en el proceso educativo, porque vamos a adaptar el proceso educativo a las peculiaridades individuales de cada alumno, que yo he puesto aquí el caso exagerado de alguien que no, bueno, exagerado, está exagerado, real, de algún alumno que todavía no ha aprendido a leer, pero puede ser cualquier cosa, porque cada alumno va a tener una dificultad mayor o menor en alguna faceta de su educación. Habrá quien le va a fallar pues el tema de la lectura, la lectoescritura, las matemáticas, habrá quien le va a fallar el componente emocional y habrá que ayudarle. Entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, como estamos diciendo, no somos seres perfectos, nuestros alumnos no son seres perfectos y tenemos que ayudarles a ir completando aquello que les falta. Entonces, en la educación personalizada, al adaptar el proceso educativo a las peculiaridades de cada alumno, pues vamos a intentar llenar ese hueco que no tienen, que les falta, ¿no? De forma individualizada, de forma individualizada. Y a cada uno será una cosa, pueden ser cosas súper diferentes dentro de una misma aula. Pero aparte, esto ya va implicado, pero aparte, en la educación personalizada lo que vamos a buscar es que este alumno se comprometa con su proceso de aprendizaje y lo conduzca de la manera más autónoma, más responsable y más personal posible. Entonces, ¿cómo hacemos que este alumno se comprometa con el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a hacer? La finalidad última de la educación personalizada tiene que ver con la libertad personal y la educación personalizada pretende ayudar a que la libertad se haga efectiva en su vida diaria. Y para conseguirlo, queremos que el alumno se convierta en una persona distinta del resto. Y lo vamos a ayudar a desplegar su singularidad y a realizar un proyecto personal de vida. Por ejemplo, como decíamos, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues promoviendo los conocimientos, las habilidades, las actitudes que permitan al alumno adaptarse a los retos de la sociedad en la que vive, y la educación debe contribuir a trabajar de una manera integral integrada todas las facetas y dimensiones de la persona para que haya un desarrollo adecuado, para que ésta se pueda desarrollar de forma correcta. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues estimularle para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, desarrollar su capacidad para que haga efectiva su libertad, convertir el proceso de aprendizaje en un elemento de formación personal a través de que puedan elegir trabajos y puedan ir aceptando responsabilidades, siendo ellos conscientes y dando pues una cierta fortaleza interior. Así con ello pues podremos buscar todas estas finalidades a la educación personalizada. Y ahora, si nos metemos en lo que es el encuentro personal entre el profesor y el alumno, dentro de la educación personalizada, vamos a ver que se exige un clima y un ambiente educativo, lo que se llama una atmósfera. Me gusta más lo del clima educativo, bueno, pues también es sinónimo de ambiente, atmósfera también, ambiente, atmósfera, clima,
que propicie, o sea, que dé, que haga real que esta relación, o sea, esta respuesta personal del alumno. Es decir, si al alumno no le damos un clima, un ambiente, una atmósfera, como queréis llamarlo, eh, adecuada, no va a darnos esta respuesta personal que buscamos. Así que nosotros tenemos que promover un ambiente adecuado, un clima adecuado, para que podamos así obtener esta respuesta de los alumnos, ¿no? Así que ha de haber un equilibrio entre las relaciones profesionales que están centradas en conseguir los objetivos programados, es decir, esto tiene que ser así, y las relaciones personales en el encuentro profesor-alumno. Esto creo que en el primer tema también salió porque la profesionalidad tiene que estar ahí y la profesionalidad del docente implica en que si hay que cumplir una programación, se tiene que hacer. No puede decir, ay, pues mira, como estamos haciendo una educación personalizada, pues me voy por ahí y, o sea, no lo hago. Me dedico a hacer mucha relación personal, pero no, pero lo profesional lo estoy dejando un poco de lado, ¿no? Entonces estarías faltando a tu profesionalidad, porque lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio. En otra época era todo profesional y no había apenas atención a lo personal. En otra época, en el pasado. Y si lo centramos todo en lo personal y dejamos de lado lo profesional, la balanza también se va a desequilibrar. Así que hay que hacer este curioso y este interesante equilibrio entre la profesionalidad del docente, porque tiene que conseguir los objetivos programados, es una necesidad, es así, y entre las relaciones personales que se basan en este encuentro personal que hay entre el profesor y el alumno. Así que ahí pues es cuando hay que tener mucha mano izquierda y saber trabajar muy bien ambas facetas para que una no pese más que la otra. Así que lo principal, pues que conozcamos a nuestros alumnos de manera detallada y completa. ¿Y esto? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues mediante un encuentro. Cuando dice encuentro no quiere decir que una cita, encuentro se refiere a que se haya producido un encuentro, un llegar a un conocimiento. Y para llegar a este conocimiento con alguien, tiene que haber una relación personal. Eso significa que por las mañanas no solo le digas buenos días y ya está, sino que buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hiciste? Es decir, un interesarse, porque por medio de preguntas muy sencillas puedes llegar a lo que hablamos de la apertura y a la aceptación del otro, porque en la intimidad un alumno no te va a decir que ayer estuvo viendo, no te va a decir que un alumno anoche estuvo viendo, pues son mayores, ¿no? Por ejemplo, una serie de televisión porque no te tiene confianza. Y eso es algo muy íntimo, decirte pues que ayer estuvo viendo tal cosa en la televisión, pero si ya hay cierta apertura y está dejándote ver su intimidad, pues te va a poder decir, pues mira, anoche vi tal, pues mira qué bien, entonces ahí se va a producir este encuentro, lo que decimos este encuentro de la relación personal, pero para ello tiene que haber esta recíproca apertura y aceptación del otro, porque si me dice que ha visto tal cosa en la tele, yo lo primero que hago es echarle en cara o juzgarle o decirle, pues eso es un asco, ¿cómo has visto eso? Tiene que haber ahí, pues también un aceptar al otro, porque ha tenido la confianza de abrirse y contarte algo muy íntimo, entonces hay que aceptar, ¿no? Hay que agradecer y ver, pues, que cómo se ha producido esa apertura, que es una señal de confianza y valorarla, ¿no? Así que, pues, ante todo, saber que los educadores no solo somos instructores, sino que somos algo más y necesitamos que haya un componente personal, porque, y para ello, obviamente, a veces va a haber resistencia, va a haber mucha resistencia. ¿Y qué podemos hacer si estos alumnos, si le preguntas cosas y no te responden o te responden mal o cualquier cosa? Pues hemos de respetar el espacio del alumno. Si el alumno te quiere contar lo que hizo el día anterior o de lo que estaban hablando, pues hay que respetarlo. Nos vamos a ganar su confianza con un estilo participativo y acogedor, no con exigencias, no con echar cosas en cara, no con tener en cuenta que si un día no te responden a una pregunta, decir, pues mira, ¿sabes qué? Que a este ya no le pregunto nunca más. No, hay que tener un estilo participativo y acogedor y tener en cuenta que si no se han abierto hoy, bueno, quizás se abrirán mañana o quizá el mes que viene o quizá nunca, pero por lo menos hay que darles la oportunidad de que lo hicieran, ¿no? Bueno, aquí esta historia del Principito del Zorro. Dice, tú no eres para mí,
todavía más que un muchachito igual a otros, 100.000. Y no te necesito. Tampoco tú tienes necesidad de mí. No soy para ti más que un zorro. Pero si me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Bueno, pues esto es una idea, ¿no? Del Principito. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer este encuentro entre profesor y alumno? Pues bueno, y el diálogo, a través de las palabras. Diálogo. Diálogo significa día a través y luego es palabra. O más específicamente, lo que es el significado a través de la palabra. O sea, a través de la palabra, dialogar es conducirse a través de las palabras, ¿no? Diálogo no es sinónimo ni de pelea, ni de debate, ni de lucha. Es decir, si estamos estableciendo un diálogo, no empecemos a hacer un debate. Ay, pues mira, no me parece bien tal. No, estamos haciendo un diálogo, no un debate. Entonces, ¿diálogo qué va a ser? Pues una escucha activa, yo pongo atención, te he preguntado, tú me estás respondiendo, pues yo te escucho con atención y no juzgo y no debato. Elimino los supuestos, o sea, dejo de juzgarte. De nuevo, te estoy atendiendo de forma activa, no es un debate, no es una lucha. Voy a suspender los impulsos. Mi impulso primero es lanzarme contra ti y quizá añadirte un prejuicio o una... No, nada, ¿ves? Suspensión de juicios, de impulsos, de supuestos. Ante todo es escucha activa. Dialogar es estar escuchando de forma activa y dejarte de peleas, de rebatir y de luchas. Y entonces a través de este diálogo, ante todo escuchar, si haces una pregunta, escucha y no juzgues. No juzgues, no prejuzgues y no te dejes llevar por impulsos, como docente me refiero a la hora de lo que estás oyendo que te están contando. Y a través del diálogo vamos a ejercitar el pensamiento compartido. Y esto va a potenciar pues, que se puedan los recursos individuales y va a generar conocimiento. Vale, pues entonces, históricamente aprendíamos conocimientos, contenidos. Entonces nos enseñaron un tema, nos enseñaron una idea, nos enseñaron un concepto, ¿vale? Esta sería la idea, ¿no? El profesor que le está metiendo ahí lo suyo y ¡pam! Lo está transfiriendo. Así es como nos han educado a la mayoría. Pero en cambio en la educación personalizada lo que buscamos es que el profesor tenga una función más estimuladora y orientadora, lo que decimos del facilitador, del orientador, de alguien que estimula. Y así el alumno tendrá una función pues, más activa, más de realizar. Si yo, si mi función es la de dar, la de otorgar, la de estimular, la de orientar, la de facilitar, pues la del alumno será la de realizar, la de estar activo. Porque si no, si el profesor está muy activo, pues al final el alumno es el que se pone en forma pasiva, que era en lo que decíamos en el pasado, en la tradición previa, y eso es lo que ahora ya no buscamos, porque enseñar era sinónimo de transmitir, y un profesor enseñaba cuando comunicaba sus conocimientos, pero ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no, porque estos conocimientos pueden estar en cualquier sitio, en internet los vas a tener. Entonces el profesor ha de ser un facilitador para que tú adquieras esa información y sepas que está ahí, puedas buscar y que te ayude a cribarla, ¿no? El profesor dirige el aprendizaje. El trabajo del profesor no debe consistir tanto en dar ciencia como en enseñar a adquirirla. O sea, no nos tienen que enseñar la ciencia, sino nos tienen que enseñar a cómo poder yo conseguirla. Tiene que seleccionar y ordenar el aprendizaje y tiene que estimular el trabajo de los alumnos. Esto de seleccionar, ordenar el aprendizaje y enseñar a adquirir la ciencia también va a tener mucho que ver con otra asignatura como es la de TIC, cuando decimos que la faceta del profesor es la de curar la información que ve en Internet. Exactamente lo mismo. Esto funcionaría exactamente igual para eso. Porque no debemos tanto dar las cosas, porque la información ya está, sino les tenemos que enseñar a cómo adquirirla, a cómo adquirir esa información y tenemos que seleccionar y ordenar el aprendizaje, incluso los contenidos, de forma que nosotros, bajo nuestro conocimiento y nuestra experiencia, consideramos que van a ser los más oportunos para ellos. Pero luego el trabajo va a ser de ellos. Nosotros lo vamos a estimular, pero son ellos los que van a tener que ponerse a hacer el trabajo. ¿Qué principios tiene la educación personalizada? Pues los tres principios aquí los tenemos. Tenemos el principio de la diferencia y la complementariedad, el principio de la pluralidad de conocimientos como condición para la unidad de la persona y el principio de la unidad de la formación intelectual y de la formación ética. Y ahora los vamos a ver más desarrollados. Principio de la diferencia y complementariedad. Esto así, leído tal cual,
Dices lo diferente y lo complementario. Pues lo diferente puede ser complementario de algo. Una cosa diferente puede ser complementaria. Esto en el primer tema también hemos visto algo similar. Ahora lo veremos. Principio de la pluralidad de conocimientos para, como condición, o sea, como base para la unidad de la persona, o sea, para que la persona sea unitaria y sea única, o sea, unida, esté unida, es decir, para crear una unidad de la persona, tiene que haber una pluralidad de conocimientos. Y otro principio de la unidad de lo que es la formación intelectual y la formación ética. Lo ético y lo intelectual tienen que estar unidos en la persona. No puedes, es por muy inteligente que seas, si no tienes ética, no vas a ser una buena persona. Así que vamos a ir a ver estos tres principios de la educación personalizada uno a uno, de la diferencia y la complementariedad. Lo diferente y lo complementario, ¿por qué? Pues significa que el perfeccionamiento humano necesita integrar aspectos que son diferentes, pero no opuestos. Yo puedo ser diferente a alguien, pero no opuesta a esa persona, sino complementarnos. Hay necesidad mutua y son aquí disciplina, libertad, teoría práctica, individualización, socialización. O sea, a simple vista, disciplina y libertad van a parecer opuestos, pero no tienen por qué ser opuestos. ¿Acaso la libertad ha de estar exenta de cierta disciplina? No. ¿Acaso la práctica puede estar exenta de teoría? No. ¿Acaso la socialización tiene que estar exenta de cierta individualización? Puede parecer paradójico, pero son diferentes, pero no tienen por qué ser opuestos. Lo opuesto a disciplina para mí sería indisciplina. ¿Mm? Lo opuesto a teoría para mí sería ausencia de teoría. Y así, ¿no? Si nos pusiéramos así, eso para mí sería lo que serían opuestos. Pero estos que están aquí no son opuestos, son diferentes y al mismo tiempo complementarios y de necesidad mutua. Uno necesita al otro. La libertad va a necesitar disciplina y la disciplina necesita libertad. La teoría va a necesitar la práctica y la práctica la teoría. Mirad el examen del coche, ahí están los dos, teórico y el práctico. Y lo de la individualización y la socialización es una necesidad para ser un individuo correcto y completo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este individuo? Vivir en sociedad, ¿no? Vale, entonces, la educación personalizada es una concepción abierta. Está abierta a todas las corrientes, sistemas, métodos, técnicas, siempre que contribuyen a la formación integral de la persona. O sea, no hay nada en la educación personalizada que te vayan a prohibir que hagas. Siempre que contribuyan a la formación integral de la persona, podremos utilizar este método, esta técnica, esta idea, esta pedagogía, siempre que contribuyen a esta formación. Y es flexible porque puede conseguir sus fines y objetivos de caminos muy diferentes y por medios muy distintos. Y la puede llevar a cabo cualquier centro, así que es flexible y es abierta. Eh, el principio de la pluralidad como condición para la unidad de la persona. Este era el principio de la diferencia y la complementariedad, recordemos, ¿eh? Estábamos hablando de los tres principios de la educación personalizada, diferencia y complementariedad. Y lo acabo de explicar. Y ahora vamos a pasar al de la pluralidad de conocimientos. Este era el de la diferencia y la complementariedad, que he explicado esto, lo diferente y complementario. ¿Mm? Y ahora vamos a pasar al principio de la pluralidad de conocimientos. Necesito tener conocimientos muy plurales para poder que yo convertirme en una persona. Entonces, la educación trata de personalizar e integrar los conocimientos de las diferentes materias para hacer una formación integral del estudiante. O sea, todas las materias son necesarias. No buscamos instruir a los individuos para que realicen una tarea social, sino que buscamos ayudarles para que realicen su proyecto personal de vida. Por eso, la educación personalizada tiene que ser integral, que se tiene que ocupar de todos los aspectos de la vida humana, todos, no, por eso decíamos, no puedes dejar atrás, por ejemplo, hay un niño que se le dará mal leer o se le darán mal las matemáticas, pero habrá otro que lo que tendrá mal, o sea, mal, que tendrá su punto débil será el tema de la gestión de las emociones. Bueno, pues eso también es un aspecto importante en la vida humana y quizá ese niño habrá que ayudarlo ahí, porque es un aspecto muy importante.
Así que, como buscamos que la educación sea integral, pues habrá que trabajar con él en concreto eso. Porque ha de ser integradora, hemos de trabajar todas las facetas o dimensiones de manera interrelacionada para contribuir a esta unidad de la persona. Y por último, el principio de unidad de la formación intelectual y de la formación ética. Lo que decía, no puedes ser una persona muy inteligente si te falta ética. Cualquier aprendizaje puede influir directa o indirectamente en todos los aspectos de la vida humana. No tiene sentido ver la educación como asignaturas aisladas. El aprendizaje de una materia te va a ayudar a adquirir un conocimiento, pero te tiene también que ayudar al desarrollo moral, porque si no te ayuda al desarrollo moral, ¿de qué te va a servir esa asignatura? La formación ética lo que va a tratar es de formar la capacidad de criterio propio, o sea, que tú tengas un criterio propio y desarrollar el esfuerzo necesario para vencer las dificultades para que puedas realizar tareas o acciones. Por lo tanto, la influencia ética de cualquier materia, de cualquier asignatura, no se da porque se traten aspectos morales. Es decir, obviamente en una asignatura de ética, pues como están hablando de aspectos morales, pues va a tener una influencia ética en mí como persona. De la misma manera que va a tener una influencia en mí una asignatura de ciencias, pues en mi capacidad para entender lo científico. Pero en el caso de la ética no buscamos eso, sino que buscamos que cualquier materia tenga que tener, tenga que tener, tenga que tener esta, esta influencia ética. Buscamos la influencia ética de cualquier materia, aunque en ella no estemos tratando los aspectos morales. ¿Y cómo vamos a dar influencia ética de cualquier manera? Pues de cualquier manera, pues porque en el aula van a darse situaciones humanas que van a poner en juego nuestros hábitos morales, por ejemplo, no copiar, no comportarse de manera inadecuada en el aula, no levantar la voz. Si alguien está hablando, respetar el turno de palabras, o sea, todos estos hábitos morales, que son situaciones humanas, que al fin y al cabo se van a ir por observación y experiencia, se van reforzando, se van aprendiendo, se van a dar en cualquier materia. Por eso decimos que no solamente esta influencia ética se va a dar en la clase de ética, sino que se tiene que dar en cualquiera. Y la formación ética se va a apoyar en lo intelectual. Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje va a estimular la formación moral. O sea, la formación ética tiene que apoyarse en la formación intelectual. Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, si está bien orientado, acabará estimulando la formación moral. Por lo que decíamos, si todos quieren hablar de golpe y explicar lo que hicieron el fin de semana, no, de uno en uno, respetando el turno de palabra, escuchando al compañero de al lado, no riéndose de él, no faltando al respeto. Y así se va fomentando la formación moral por observación y por experiencia. La influencia ética de la enseñanza-aprendizaje en cualquier materia no se realiza porque se explique la moral, que esto es tarea del profesor de ética o de religión, sino que es un influjo indirecto que nace porque cualquier aprendizaje humano desarrolla las funciones mentales comunes a todos, ¿vale? Esto más o menos yo es lo que acabo de explicar, yo creo que se ha entendido bastante bien. Bueno, ya está aquí todo.